Recuerdo una Semana Santa que íbamos con un grupo de jóvenes y nos cruzamos en la ruta con un hombre que llevaba una gran cruz. Hacía mucho calor y además llevaba un cartel que decía conviértanse pecadores. Nos llamó la atención, lo adelantamos y al regresar frenamos en una heladería y nos encontramos en el estacionamiento la cruz de este hombre que tenía unas rueditas bastante grandes y al hombre que estaba tomándose un flor de helado. La verdad que nos desilusionamos porque pensábamos que era un gran sireneo que llevaba la cruz a plomo y esa cruz que nos pide el Señor llevar cada día, resulta que la llevaba para que los demás lo vean. No se nos va a pedir a nosotros que evitemos comer esas comidas del Shah de Persia que les mandaban en avión desde París. A vos y a mí se nos va a pedir, por el contrario, esos pequeños vencimientos, esas pequeñas cruces que quizá otros no han vivido, o esa contracultura del consumismo, que nos va empujando un poco a perder la presencia de Dios, a perder ese plan de Dios en nuestra vida. El consumismo que lleva al despilfarro, dice el Papa, que nos lleva a perder los parámetros económicos. No es cuestión de grandes parámetros solamente económicos, sino también de crecer en virtudes, de crecer en sobriedad, de pensar en el prójimo que preparó la comida, o en aquellos que no tienen que comer ni siquiera para tomar. No se trata tan solo de no dilapidar el pan recibido, sino que hay que demostrar señorío sobre los alimentos, pues en muchos lados hay gente que muere de hambre, hay gente que muere de verdad. Y de modo concreto, vale la pena que también cuidemos el ayuno. No, pero eso, padre, eso es para la cuaresma. No, no es solamente para la cuaresma. Es muy saludable para nuestra vida. No solamente para el bienestar físico, sino también como terapia para erradicar todo lo que nos impide conformarnos a los planes de Dios. La medida de Dios es la abundancia. Cuando multiplica los panes y los peces, sobra en una ocasión 5 canastos y en otros 7. Bueno, ¿cómo somos generosos también nosotros en la mortificación para abrazar la cruz? Dios no es mezquino, sino magnánimo, y nos pide a nosotros también que sepamos abrazar la cruz de una manera grande. Fíjate, contaba el cura de Ars, que fue un gran instrumento de Dios, que el demonio no se preocupa mucho por combatir las obras de penitencia, pero sí lo afectan y dejan en estado de bancarrota nuestras privaciones en el comer, beber y dormir. A eso el demonio lo mata. Bueno, ¿cómo cuido yo también esas mortificaciones, esas privaciones en el comer, en el beber, en el dormir? Y ese sacrificio y esa mortificación, entendida como un sano morir a uno mismo, son valores humanos y sobrenaturales, pero que nos ayudan a mantener la disciplina del cuerpo, nos ayudan a cuidar, no volver al pecado original, no desviarnos del camino. La mortificación es un puente que nos ayuda a llegar a la oración, nos ayuda a llegar al diálogo con Dios, porque si nuestra alma está dispersa en lo mundano, quedamos atontados. ¿Cómo vivimos la mortificación? ¿Cómo amamos la cruz? ¿Vivimos metidos en Dios? Si no, es muy difícil. Si no sabemos rezar o si no pedimos ayuda para rezar, no entenderemos tampoco ese sentido de la mortificación. No podré descubrir que Dios me llame a vivir una vida mortificada. Qué pena que Dios no pueda contar con cireneos que lleven la cruz. Esa cruz sin rueditas, esa cruz que de verdad cuesta, esa cruz que también se puede vivir desde el ayuno. Es verdad que la iglesia nos pide y nos prescribe, como madre y maestra que es, ayuno y abstinencia de algunos alimentos y en algunos momentos, para mantener ese camino, pero no se trata de ayunar solo de alimentos, sino también de cuidar, ayunar de televisión, de series, de ayunar de descansos del celular, o lo mismo evitar esa pandemia o esa epidemia que hace que mucha gente quiera estar todo el tiempo online o constantemente conectados antropológicamente con todo. ¿Cómo vivimos también nosotros ese desprendimiento, ese ayuno, ese control también de nuestra vida, de lo que Dios nos va a pedir? Y en la medida que vos también te hagas cargo de ese control de tu vida, no te dejarás llevar
por esa falta de abastecimiento, entre comillas. Lo dice a San José María. ¿Quieres de verdad ser santo? Cumple el pequeño deber de cada momento, haz lo que debes y está en lo que haces. Esa es la mejor mortificación. Vos le ponés rueditas a tu cruz. Vos te tomás ese helado enorme que quizá podrías haber cuidado. No pasa nada, a mí me encantan los helados y la verdad que es muy bueno tomar un buen helado en un día de calor. Pero vos y yo también podemos comprobar que llevar la cruz es algo muy personal. Y motivos para la penitencia tenemos un montón, para desagraviar, para reparar, para pedir, para dar gracias. Es un medio para ir adelante. Se lo pedimos a nuestra Madre bendita, ella que estuvo al pie de la cruz, ella que supo también descubrir ese sentido que tenía la cruz, que llevó su Hijo, que nos ayude a amarla, que nos ayude a llevarla siempre con alegría.